bien. Bueno, en primer lugar, gracias Pedro Pablo por la presentación. Un abrazo grande a nuestro querido amigo Paul Bolé, ya hizo la presentación el doctor Pedro Pablo Amenábar. Paul ha sido un hombre referente desde el punto de vista de la cirugía de preservación y cirugía reconstructiva articular para muchos de los que trabajamos acá en Santiago, y ya lo podremos ir en algunos minutos más. El tema que yo voy a básicamente relatar hoy día es el de la prótesis total de cadera en la displasia. Y creo que sería muy injusto hablar de prótesis total de cadera en displasia sin, en primer lugar, tener muy claro que siempre nuestros objetivos va a ser la cirugía de preservación. Recordad que la alternativa de la artroplastia total de cadera es el final del camino, y en lo posible, cuando podamos, vamos a tratar de rescatar biológicamente la articulación, y en este sentido el gold standard para nosotros sigue siendo la displasia de cadera, la osteotomía periacetabular de Gans, como ven ustedes en este ejemplo, una mujer de 34 años, en que una cirugía reconstructiva, desde el punto de vista biológico, permite que ella funcione con sus caderas por muchos años sin tener que pensar ni siquiera en el implante protésico. O en situaciones como esta, ustedes algunos ya habrán visto estas imágenes mías de una técnica que se hace muy poco, pero cuando tenemos una mujer de 24 años con una displasia cadera tipo Crowe 4, es difícil plantear una prótesis total de cadera entrada, y en este sentido, esta cirugía de reconstrucción biológica, que es la técnica de Colonna, nos puede permitir rescatar durante un tiempo muy prolongado la articulación, reconstruir la anatomía tanto del acetábulo como de la zona proximal del fémur, y si tenemos que llegar a la prótesis total de cadera, va a ser en mejores condiciones anatómicas y mucho más fácil. En situaciones como esta, un hombre joven, con ya signos de artrosis de cadera, con una subluxación articular, que es fácil y tentador pensar en la prótesis total de cadera, pero cuando hacemos una cirugía reconstructiva con un Gans que está llevado al extremo, podemos rescatar esta articulación antes de pensar definitivamente en el implante protésico, al cual siempre tendremos tiempo para llegar. O en esta cirugía que me ayudó en algún momento el doctor Cristian Barrientos, que puede estar conectado, y en ese caso le mando un abrazo, en pacientes jóvenes con 22 años, con múltiples cirugías, con una displasia con una retroversión acetabular, en la que hacemos una retropao para obtener un rescate de la articulación y una preservación biológica que evidentemente lo vamos a agradecer. Pero también puede ocurrir que ya en la edad un poco más avanzada, a los 46 años, se subestime un poco la displasia de cadera, y frente a una imagen, como ustedes ven arriba a la derecha, que es un corte coronal de una resonancia magnética, algunos se tientan en hacer una osteotomía periacetabular, y a los 18 meses definitivamente estamos fracasando desde el punto de vista del rescate biológico, y no queda otra opción que efectuar la prótesis total de cadera. ¿Cuál es la clasificación que nosotros utilizamos? Normalmente existen dos de las más conocidas, la clasificación de Crowe y la de Arto-Filakidis. Nosotros personalmente hace muchos años trabajamos con la clasificación de Crowe, y que habla básicamente de la relación de la cabeza femoral con el con el cotilo original, y el porcentaje de migración de esta cabeza en relación a ese cotilo original. Hablamos cuando tenemos un Crowe 1, cuando esta migración es de menor del 50%, un Crowe 2, cuando estamos hablando entre el 50 y el 75%, y cuando entramos ya en situaciones más o escenarios más complejos, el Crowe 3, entre el 75 y el 100% de la migración, o sobre el 100%, cuando estamos hablando de estas luxaciones altas, a veces apoyadas, a veces no, de las dos caderas. Tenemos que tener claro que a medida que vamos creciendo en la complejidad de este tipo de deformación anatómica, obviamente la técnica quirúrgica es más demandante. Hay claramente un aumento del riesgo de complicaciones, específicamente complicaciones neurovasculares, y eso uno tiene que tenerlo súper claro. ¿Cómo definimos nuestro quehacer? Tenemos que tener muy claro que aquí hay dos segmentos anatómicos que son relevantes, tanto el acetábulo como el fémur proximal. Obviamente tenemos que efectuar nuestra clasificación. La necesidad de imágenes complementarias, que es absolutamente de regla cuando estamos hablando de displasias de cadera tipo Crowe 3 o 4. La evaluación del centro de rotación original para ver si tenemos que descender básicamente nuestro implante, y si tenemos que ir a buscar o pretender lograr nuestro centro de rotación original o anatómico. La evaluación de la necesidad de medializar
nuestro implante acetabular y eventualmente incorporar un autoinjerto en la zona descubierta. A nivel femoral, la eventual necesidad de una osteotomía de acortamiento, una evaluación neurológica intraoperatoria que es fundamental para evitar las complicaciones ya mencionadas, específicamente neurológicas, eventualmente un injerto, eventualmente la placa de osteosíntesis complementaria a la osteotomía de acortamiento y determinar si vamos a o no utilizar cemento en nuestro vástago elegido. En nuestras manos, en este tipo de cirugía, normalmente nuestra opción es siempre un vástago femoral no cementado. Los tips son fundamentales porque es parte un poco de lo que significa llevar a un buen término esta cirugía y en este sentido la planificación podemos efectuarla tanto a nivel digital como también puede ser manual. Siempre nuestro objetivo es restaurar el centro de rotación, restaurar o obtener un buen offset, básicamente para la estabilidad de este implante protésico y para un buen funcionamiento de nuestra musculatura abductora. En casos complejos, siempre de regla el TAC de estudio para evaluar no solamente la versión femoral, sino también la versión acetabular, idealmente además con reconstrucción tridimensional. Y jamás dejar de considerar el segmento lumbopélvico en presencia de fijaciones lumbares espontáneas o de artrodesis, considerar eventualmente mayor anteversión de uno o de ambos componentes protésicos, y si tenemos deformaciones estructurales de la columna que puedan estar rígidas asociadas a la pelvis, también considerarlas porque puede ser que tengamos una muy bonita radiografía postoperatoria, pero una dismetría residual postoperatoria que al paciente precisamente no le va a gustar. Recordar, componente acetabular, centro, rotación original, pretendiendo la restitución de la biomecánica y del aparato abductor. ¿Cuál es la tendencia actual en cuanto a la orientación de nuestros componentes, el tamaño de los componentes y el tipo de componente? La tendencia actual es que tenemos que hacer uso de los valores específicos para cada paciente. Puede ser útil utilizar modelos de simulación 3D y en nuestras manos, y desde hace ya prácticamente 2 años, utilizar la cirugía asistida por robot con la técnica MEICO. Esto es lo que vamos a hacer en un planning digital. Ustedes ven en la imagen de la derecha en que claramente estamos frente a un CROWE 3, en que nuestra planificación digital nos permite tener claro la orientación, el tamaño de nuestros implantes y el nivel de corte para evitar una dismetría secundaria posquirúrgica. El template manual es una opción, sin lugar a duda, pero es más impreciso y evidentemente la variabilidad de calibración del estudio radiológico puede hacer que nos cometamos algún error en cuanto al tamaño de los implantes. No olvidar evaluar el fémur. El fémur en la displasia cadera tiene alguna deformación asociada, generalmente por anteversión, normalmente hay un valgo acentuado o pueden haber deformidades secuelares postquirúrgicas en tratamientos previos. Evaluar la anteversión combinada y en este caso nosotros a nivel del cotilo, normalmente y de regla contamos con insertos con ceja, habitualmente de 10 grados, que nos permite dar mayor estabilidad a nuestro implante. ¿Y por qué la cirugía asistida por robot? Porque nos permite buena precisión, tanto en cuanto al tamaño y orientación de los componentes, en cuanto a la longitud final de las extremidades, y también a obtener el offset adecuado para el paciente con el fin de obtener una estabilidad global de nuestro implante. Esta es una imagen que nosotros recibimos en el software con respecto a la planificación digital, a la planificación con cirugía asistida robótica. Eso es la reconstrucción que nos ofrece y a través de ese mecanismo nosotros podemos hacer una muy buena evaluación del implante, del tamaño de los mismos y de las características en cuanto a su orientación. En el acetábulo, concretamente, evaluemos nuestro centro de rotación y si vamos a tener un porcentaje de cobertura de nuestro cotilo menor del 70%, considerar el autoinjerto óseo, aprovechando la cabeza femoral del paciente, y eventualmente la medialización de nuestro cotilo. De regla, en los pacientes CROWE 3 y CROWE 4, nuestra posición con respecto al tipo de implante apunta hacia la utilización de un metal trabecular de tantalio.
Aquí tienen un ejemplo de un paciente en que tenemos que obtener el descenso y en este caso, aparte de hacer el descenso y utilizar el autoinjerto que tiene fijación con tornillos complementarios, hacemos uso de la medialización para obtener una buena cobertura de nuestro implante. O en esta situación igual, en pacientes que tienen un desplazamiento proximal significativo, un Crowe 3, en que vamos a aprovechar nuestro cotilo original y lo que pretendemos es aumentar el grado de cobertura de nuestro cotilo y dar seguridad al press fit intraoperatorio con injerto complementario con tornillos, como ustedes pueden verlo. O en situaciones como esta, el clásico Crowe 4, en que evidentemente tenemos que planificar un descenso, hasta dónde sin osteotomía, vamos a verlo un poquitito más adelante, pero sin lugar a dudas tiene que ser una opción complementaria para llevar a la reconstrucción de la anatomía proximal del fémur y de esta articulación en situación más anatómica. Un ejemplo del autoinjerto, hemos posicionado nuestro cotilo de prueba, el espacio lo vamos a rellenar con el autoinjerto de la cabeza y podemos efectuar la fijación del mismo con los tornillos complementarios. Un ejemplo en que hay una tendencia a la subluxación de esta cadera en sentido proximal y lateral, aprovechamos la medialización y obtenemos muy buena fijación y muy buena contención de nuestro cotilo, en este caso de tantalio. O en situaciones como esta, en que ustedes ven una displasia severa, que todavía tenemos una reserva ósea a nivel acetabular, pero tenemos el conflicto en que podemos generar por nuestro implante protésico una dismetría significativa. Este es un paciente joven, golfista, en que no tiene síntomas en la cadera contralateral, por lo tanto tenemos que ser cuidadosos a la hora de elegir el implante, la orientación del mismo, sin que afectemos evidentemente la potencial estabilidad articular. O situaciones como esta, en que la medialización puede ser muy gratificante para obtener una buena fijación del cotilo en forma primaria. Recordar también la necesidad de mantener y mejorar en lo posible el offset para tener una muy buena tensión de la musculatura abductora de la cadera, elemento fundamental para evitar la claudicación postoperatoria y la estabilidad articular, y en este sentido puede ser una muy buena opción el implante con la medialización que corresponde. O en este tipo también de cirugía en que podemos bajar el centro de rotación original, en este caso un cotilo de tantalio sin necesidad de complementarlo con autoinjerto y aprovechando un vástago que nos permite corregir eventuales alteraciones de la versión a nivel femoral. O en este otro caso, en que ustedes están viendo una displasia bilateral más severa, más compleja en el lado derecho, en que tenemos poca pared acetabular, tanto anterior y posterior, y en la que es necesario muchas veces complementarla con el autoinjerto, pero en el lado izquierdo puede ser suficiente solamente un cotilo de un poquitito mayor tamaño, pero sin necesidad de injerto adicional. ¿Qué pasa con el fémur? Cuando estamos expuestos a displasias Crowe 3, Crowe 4, que sin lugar a dudas son aquellas de mayor complejidad, nosotros no efectuamos alargamientos mayores de 4 a 5 centímetros sin efectuar una osteotomía de acortamiento proximal del fémur. Nuestra técnica generalmente es la subtrocanteriana, está también descrita la técnica de Päiväinen. Nosotros no la hemos efectuado, tengo entendido que hay algún grupo, especialmente de la novena región, que ha tenido alguna experiencia con buenos resultados, y creo que alguien de Santiago también, por lo tanto esa es una experiencia súper valiosa, pero en nuestras manos la osteotomía subtrocanteriana nos sale menos compleja, más expedita y con buen resultado. El objetivo, la indemnidad del trocánter mayor, respetar la musculatura pelvitrocanteriana y la indemnidad del trocánter mayor que nos asegura evitar la claudicación postquirúrgica. ¿Cuál es nuestra preferencia? La que ustedes están viendo. Normalmente el abordaje posterior, porque nos permite visualizar en forma muy adecuada toda la zona acetabular, como también la orientación del fémur. Preferimos específicamente en vástagos cónicos tipo Wagner, en los Crowe 3 o 4 específicamente, de regla la osteotomía subtrocanteriana como una osteotomía de acortamiento proximal del fémur si es que es necesaria. La evaluación intraoperatoria de la tensión del nervio ciático, eso lo hacemos de regla, especialmente porque se puede palpar durante nuestro procedimiento quirúrgico. No usamos el wake-up test, hay gente que lo utiliza, nosotros no, porque preferimos que se mantenga el paciente in situ en la posición en decúbito lateral. Y no olvidar evaluar el nervio femoral, especialmente porque muchos de nuestros pacientes Crowe 3 o 4 tienen abordajes previos, y esos abordajes previos pueden ser en la zona anterior,
producto de una reducción quirúrgica de una luxación congénita de la cadera y por lo tanto la tracción a ese nivel puede generar un daño al nervio femoral y a veces lo subestimamos pensando solo en la prevención del daño del nervio ciático. El esquema que ustedes probablemente conocen para determinar la osteotomía de acortamiento y en el caso nuestro ese fragmento óseo no lo desperiostizamos, no lo separamos de la musculatura, lo utilizamos a modo de injerto asociado al segmento proximal del fémur y sujetado con cable, de tal modo que tengamos un estímulo biológico de consolidación de la osteotomía. En el caso de los Crowell 4, creo que es importante hacer la planificación manual, porque es de regla para tener muy claro cuál es nuestro nivel de acortamiento. Un ejemplo de un Crowell 4 en que se le hizo osteotomía de acortamiento con placa osteocinta adicional. Esta, si no me equivoco, es cirugía que efectuamos con el doctor Miguel Riquelme en Puerto Montt, a quien, amigo nuestro, le mandamos un gran saludo. O en situaciones como esta, en que ustedes pueden ver una secuela de una displasia muy severa, de 46 años, con cirugía previa, y en la que tenemos un defecto del acetábulo muy significativo, con una gran anteversión femoral, y eso implica necesariamente hacer una corrección, llevar a intentar el cotilo original, en este caso un cotilo de tantalio, y una osteotomía de acortamiento femoral con una buena reconstrucción de la longitud de la extremidad. Y esta la clásica, la Crowell 4, en la que ustedes pueden ver un súper buen resultado, con un cotilo de tantalio, con una osteotomía de acortamiento proximal del fémur y utilizando el injerto de la osteotomía a modo de estimulación biológica local. Un caso de una prótesis, una displasia Crowell 4, ya con 14 años de evolución. Ustedes ven que el autoinjerto está absolutamente incorporado, quedan restos del hardware, de la fijación de ese injerto de 14 años atrás, con un muy buen resultado en el largo plazo. Pero también puede ser este el escenario, una displasia no tan severa, pero con un elemento de osteosíntesis, una osteotomía de centraje en la infancia, y eso puede alterar el canal femoral. Y en este caso, evidentemente, hay que hacer la remoción del mismo, utilizar en nuestras manos el vástago cónico de Weiner, que nos da una buena solución, y recuperamos tanto la longitud como offset de la articulación. O un caso especial, una paciente con una secuela de una parálisis cerebral infantil, en la que ustedes ven una deformación de la pelvis, y específicamente del área acetabular, en que remedamos un poco la orientación del acetábulo original de la paciente con nuestro cotilo, pero obteniendo igual una buena tensión del tejido blando, una buena estabilidad articular postoperatoria. O ejemplos como este, en que ustedes ven una displasia asociada a una coxavara severa, en la que hay que ser cuidadoso con el tema de la dismetría residual, que puede ser muy compleja para el paciente, pero que en este caso obtenemos un muy buen resultado desde el punto de vista radiológico. Y otro caso interesante, secuela de una displasia de cadera, asociado también a una secuela de una artritis séptica en la infancia, en la que hay una clara deformación no solamente del fémur proximal, sino también a nivel acetabular, como ustedes pueden ver en estas imágenes, y obtenemos un resultado muy satisfactorio en este sentido con nuestro implante protésico, aprovechando el hueso nativo del paciente. No olvidar, es bueno en la cirugía de la displasia manejar opciones. En un caso interesante, una mujer que lleva por lo menos 12 años de una osteotomía femoral, una osteotomía periacetabular de Gans, pero que la cadera derecha no funcionó de esa manera y fue de entrada una prótesis total de cadera. En cirugía de la displasia tenemos que manejar opciones, tenemos que pensar siempre en la opción de la preservación biológica y cuando esta no es posible, considerar la prótesis total de cadera con toda la planificación que le corresponde según la magnitud del deterioro de la articulación para obtener un muy buen resultado. Muchas gracias.